La tricolor llegará al próximo mundial con un gran envión anímico producto de su notable actuación en estos últimos años de eliminatoria, por lo que a continuación veremos si a este buen nivel le acompañará la suerte en materia de posibles caminos y rivales, de modo que Ecuador pueda dejar en el Mundial 2026 la mejor actuación de su historia. Luego de haber debutado en mundiales en 2002, la tricolor tomó un protagonismo cada vez mayor con el paso del tiempo, llegando a mantenerse como una de las selecciones más fuertes de Conmebol en los últimos años. En lo que a su trayectoria reciente se refiere, Ecuador quedó fuera de Qatar 2022 en una fase de grupos complicada por la presencia de dos equipos fuertes en su grupo. Un año después, la tricolor tuvo un duro arranque en eliminatorias, tras empezar con 3 puntos menos a modo de sanción por el caso de la documentación falsa del jugador Byron Castillo. Sin embargo, Ecuador se recuperó sorpresivamente rápido de esta desventaja, pues ya en la fecha 4 de eliminatoria se metió en puestos de clasificación, situación que de ahí en más se mantendría igual por el resto de su campaña. Es así como luego de un buen arranque rumbo a 2026 llegó la Copa América 2024, en la que Ecuador tuvo un papel que fue de menos a más, llevando a los penales al futuro campeón de esa edición en cuartos de final. Luego de esto, la tricolor cambió de cuerpo técnico, en lo que resultó ser un movimiento acertado de cara al resto de las eliminatorias, pues luego de perder en un duro partido contra Brasil los ecuatorianos no volvieron a ser derrotados en los 11 partidos restantes, recibiendo apenas un mísero gol en todo ese proceso. Esta segunda mitad de eliminatorias catapultó a la tricolor a nada menos que el segundo puesto de la tabla final. De esta manera, y como ya lo he dicho múltiples veces en los demás análisis, Ecuador se muestra como un equipo bastante duro con una defensa prácticamente inexpugnable, y por tanto en condiciones de dar pelea a los mejores en el Mundial. Si bien la mayoría concordamos en que los famosos grupos de la muerte ya son cosa del pasado, al final del día incluso con 48 equipos hay grupos bastante más peleados que otros, en los que resulta muy difícil predecir los primeros puestos, y ciertamente este es el caso del grupo E. Luego de una estrepitosa caída en el rendimiento alemán a partir de 2018, en los últimos años Alemania ha empezado a mostrar signos de mejora, fase de grupos en el Mundial de Qatar, fase de grupos en la Nations League 2023 y semis en la edición de 2025, además de cuartos de una Euro 2024 en la que fueron locales, y finalmente un paso decente por eliminatorias rumbo a 2026. Con todo esto, si bien está claro que los germanos aún se encuentran muy lejos de su mejor versión, al final del día esta selección parece querer regresar sin mayores pérdidas de tiempo al élite del fútbol mundial. De esta manera, los alemanes seguramente van a representar el mayor obstáculo para la tricolor en esta primera fase del mundial, además de ser un buen medidor de lo que se puede esperar de cara a la fase eliminatoria. Costa de Marfil vuelve a mundiales desde 2014 luego de haber sido superada ajustadamente por Camerún rumbo a 2022, se quedó con la Copa Africana 2023, aunque en gran parte potenciados por su condición de local, luego de lo cual tuvieron un paso ajustado en las eliminatorias recientes, peleando hasta la última fecha con Gabón por el pase directo al mundial. En este caso, lo último que se vio de este equipo fue su participación en la Copa Africana 2025, en la que llegaron a cuartos. Con estos precedentes, los elefantes parecen en condiciones suficientes de suponer otro rival incómodo en la primera fase de 2026 para la tricolor. El último integrante de este cuarteto es uno de los varios debutantes que tendrá este mundial, además de ser el país más pequeño en participar en la Copa del Mundo. El ascenso de Curazao para lograr el cupo rumbo a 2026 se debe en gran medida al ya conocido caso de reclutamiento de jugadores neerlandeses, los cuales pudieron jugar para Curazao por el estatus de esta pequeña nación como estado constituyente del Reino de los Países Bajos. De esta manera, en los últimos años la familia azul se quedó lejos de clasificar en las eliminatorias a 2022, se mantuvo en la primera división de la Nations League en 2023 y descendió en 2024, además de que no logró clasificar a la Copa Oro 2023. Es en este punto que Curazao se mete de lleno en el proyecto antes mencionado, a partir del cual su desempeño mejora notablemente. Ascendió nuevamente a primera en Nations League, volvió a la Copa Oro en 2025 y finalmente consiguió el pasaje a 2026 tras superar a Jamaica. Con este contexto,
esta pequeña selección ciertamente no parece tener recursos suficientes como para complicar más de la cuenta a alguno de los otros tres equipos, por lo que el grupo E quedará para el resto del análisis como una lucha de tres bandos. Por todo lo antes mencionado, y si bien soy consciente de que la tricolor compartirá grupo con dos rivales capaces de complicarle las cosas, realmente considero que esta es la menos probable de todas las situaciones posibles. Además de lo anterior, los posibles destinos de Ecuador en caso de quedar entre los mejores terceros son muchos y de dificultad bastante variada entre sí, por lo que para no volvernos locos profundizando en tantas situaciones de entrada simplemente revisaremos por encima las distintas posibilidades. En primer lugar tenemos los peores destinos posibles, aquellos que emparejan a Ecuador con los primeros de los grupos L y K. Más adelante hablaremos de estas selecciones, pero por ahora solo hay que decir que, tomando en cuenta el contexto de estos partidos, no parece que haya chances reales del lado ecuatoriano. Por otra parte están los cruces que sí me parece que Ecuador podría ganar incluso en un contexto como este. Dichos partidos se dan frente a los primeros de los grupos A, B, D y G. En caso de ganar el duelo contra el primero del grupo del rival en octavos sería el primero del G, y viceversa. En caso de ganar el duelo frente al primero de el siguiente rival sería el primero del grupo L. Finalmente, si Ecuador gana frente al primero del grupo B el siguiente partido sería contra el primero del K. Dado que no concibo la idea de que un equipo que pasó como uno de los mejores terceros a la fase eliminatoria acabe llegando a cuartos de final, dejaremos estas posibilidades hasta aquí y pasaremos a los platos fuertes. Dadas las circunstancias en el grupo, la probabilidad de terminar segundo es similar a la de terminar primero para Ecuador, por lo que este camino también debe ser revisado con mucha atención. De entrada el primer partido de este camino tiene probabilidades de acabar con la campaña ecuatoriana, pues el rival saldrá como segundo de un grupo que tiene tres equipos muy competitivos, aunque en mi humilde opinión solo dos de ellos tienen chances considerables de terminar en esta llave. Senegal es actualmente una de las selecciones más fuertes por fuera del eje Conmebol UEFA, y esto se viene confirmando desde hace varios años. Para empezar, en 2018 se quedó afuera en fase de grupos por fair play, en 2019 quedó subcampeón de la Copa Africana, para luego quedar campeón en 2021. Ya en los años más recientes, Senegal pisó los octavos de final en 2022, cayó en octavos de la Copa Africana 2023, clasificó en una reñida lucha contra la RD Congo, y finalmente salió campeón nuevamente en la Copa Africana 2025. De esta manera, queda claro que a pesar de la volatilidad que suele caracterizar el rendimiento de las selecciones africanas, los Leones de Teranga han hecho méritos para ser considerados un rival incómodo para cualquiera, y por tanto yo veo aquí un partido bastante peleado que tiene opciones para cualquiera de los dos, pero con Ecuador teniéndolas de ganar. Noruega vuelve a los mundiales luego de sus primeras experiencias en la década del 90. Rumbo a Qatar los nórdicos se quedaron relativamente cerca de clasificar, para luego permanecer en la segunda división de la Nations League 2023 y no clasificar a la Euro 2024. De ahí en más, Noruega mejoró lo suficiente para ascender a primera división en la Nations League en 2025, luego de lo cual vino su excelente campaña en eliminatorias, superando con autoridad a la Azurra en la lucha por el cupo directo. De esta manera, y sobre todo teniendo fresco el recuerdo de su última actuación por eliminatorias, es tentador tener a Noruega como una de las posibles sorpresas en la Copa del Mundo, por lo que estamos ante otro choque de equipos con un gran potencial, aunque sigo viendo a los ecuatorianos como favoritos. Como ya sabemos, Brasil está pasando por uno de los peores momentos de su rica historia, pero al final del día no deja de ser la selección más grande a nivel histórico, y por ello se ha ganado el privilegio de nunca ser completamente descartada. En los últimos años, la canarina se quedó fuera en cuartos de Qatar 2022, tuvo una actuación discreta en la Copa América y dejó mucho que desear en las eliminatorias rumbo a 2026. Esto tuvo como consecuencia la audaz decisión por parte de la Confederación Brasileña de traer un técnico de gran renombre como Ancelotti, mismo que ahora tiene la misión de enderezar a tiempo la situación y así evitar un papelón histórico para esta selección en 2026. De esta manera, y si bien Ecuador tuvo partidos parejos con esta selección en las recientes eliminatorias, el marco mundialista elevará la dificultad de este duelo al punto de que salir bien parado será la menor de las opciones para la tricolor en mi opinión.
En el menos probable caso de que Brasil no logre cumplir con las expectativas, el rival aquí podría ser Marruecos, país que ha hecho notables esfuerzos para desarrollar su fútbol en las últimas décadas, y el mayor resultado de eso se vio en la pasada edición de 2022, misma en la que los Leones del Atlas pisaron las semifinales de un mundial por primera vez en la historia del fútbol africano. Luego de esto, Marruecos tropezó en los octavos de la Copa Africana 2023, para luego alcanzar la final en la edición de 2025, llevada a cabo en su propio país y con varias polémicas en torno a la definición del título. A todo esto se suma un paso por eliminatorias bastante correcto, por lo que en términos generales podemos decir que este equipo tiene recursos suficientes como para ser un rival incómodo para cualquiera, y por tanto también sería partido complicado para Ecuador. Japón se quedó a unos penales de pasar a cuartos en Qatar 2022, quedó eliminado en cuartos de la Copa Asiática 2023, y por último volvió a clasificarse rumbo a 2026, dejando números lo suficientemente buenos como para esperar nuevamente una actuación correcta por parte de los nipones en el siguiente mundial, y por ello este partido podría suponer un desafío no menor para Ecuador. Inglaterra alcanzó los cuartos de final en 2022, descendió en la Nations League 2023 y regresó a Primera División en 2025, quedó subcampeona nuevamente en la Euro 2024 y tuvo un paso muy tranquilo por eliminatorias de cara a 2026. Si bien es cierto que en este caso hablamos de un equipo al que históricamente le ha costado avanzar a las fases más avanzadas de los mundiales, seguiría siendo en mi opinión un rival bastante complejo y perfectamente capaz de sacar de la Copa a Ecuador. Croacia tuvo nuevamente una actuación destacada en Qatar 2022 tras llegar otra vez a semifinales, quedó subcampeona en la Nations League 2023, prematuramente afuera en fase de grupos de la última Euro y cayó en octavos de la última Nations League. Lo último que vimos de esta selección es un paso sin complicaciones en las clasificatorias recientes, por lo que no hay motivos para pensar que esta selección vaya a tener un desplome en su desempeño en la siguiente Copa del Mundo, a pesar de que su generación dorada esté dando sus últimos compases. Con este panorama, estaríamos ante otro rival difícil para la tricolor, en un duelo con opciones para ambos lados. A causa del destacado nivel reciente de Ecuador, no me parece una locura pensar que pueda llegar hasta esta instancia, pero aquí sí que considero que estaría demasiado complicado avanzar al partido más importante. Luego de haber salido campeona de todo en los últimos años, Argentina completó rumbo a 2026 una eliminatoria que confirma que hoy por hoy sigue estando entre las mayores potencias de la actualidad, y por ende es un rival indeseable para cualquiera y una garantía de que el partido como mínimo será extremadamente difícil. Sin embargo, en este punto muchos recordarán que Ecuador ya venció a la albiceleste en eliminatorias, además de haberla llevado a los penales en la Copa América. Y si bien todo esto es una muestra de lo que ha sido su capacidad en los últimos años, al final del día el contexto que envuelve a este partido lo hace completamente distinto de los antes mencionados. Si a esto sumamos el hecho de que Ecuador llegaría al encuentro con un nivel de desgaste mayor que la albiceleste producto del mayor nivel promedio de los rivales enfrentados, entonces considero que aquí las posibilidades de avanzar para Ecuador serían demasiado bajas como para que merezca la pena profundizar en lo que vendría luego. Luego de que los lusos quedaran sorpresivamente fuera en los cuartos de Qatar 2022, se quedaron en fase de grupos de la Nations League 2023, cayeron en cuartos de la Euro y terminaron campeones en la Nations League 2025. Si bien luego tuvieron algunas complicaciones durante las clasificatorias a 2026, aún así se mantiene como uno de los candidatos de cara al próximo Mundial. Con este panorama, yo considero que una Portugal revitalizada tras dejar fuera del Mundial a los vigentes campeones no se permitirá a sí misma caer en esta instancia, y seguirá adelante por más que tenga que ser pidiendo la hora y pasando por penales. Dada la baja importancia de este encuentro, solo les muestro a los posibles rivales. Si bien este camino arranca de manera accesible, más pronto que tarde aparecen complicaciones muy serias de por medio. Los rivales más probables en esta instancia serían uno de entre muchos candidatos provenientes de los grupos A, B, C, D y F. La verdad es que a mí me parece que todos estos equipos están en un nivel relativamente similar, sin que ninguno de ellos suponga a priori una dificultad excesiva para la tricolor.
Si bien en este punto Ecuador alcanzaría nuevamente su mejor registro en un mundial, en caso de querer superar dicha marca deberá protagonizar una auténtica hazaña, pues de un mejor tercero en 16avos pasamos a uno de los candidatos al siguiente mundial en octavos. Francia estuvo a unos penales de distancia de lograr nada menos que el bicampeonato mundial en Qatar 2022, luego de lo cual se quedó en la fase de grupos de la Nations League 2023, llegó a semis de la Euro 2024 y a semis de la Nations League 2025, para finalmente clasificarse sin problemas a 2026. En este contexto, Francia revalida su posición como una de las grandes potencias de los últimos años y se perfila a llegar lejos nuevamente en el siguiente mundial. Es así que este partido parece ser un obstáculo extremadamente difícil para Ecuador, pues si bien es cierto que la tricolor supo competir de tú a tú con grandes selecciones en estos últimos años, el contexto de dichos encuentros no alcanzan el nivel de tensión que habría en este hipotético duelo, por ser esta con mucha diferencia la mayor competencia de todas. Aún así, y por el gran desempeño reciente de los ecuatorianos, estoy dispuesto a ver aunque sea una pequeña posibilidad de superar esta enorme barrera y protagonizar así una de las grandes sorpresas del siguiente mundial. En este punto ya estaríamos hablando de la mejor actuación de Ecuador en los mundiales, y si bien avanzar más no sería imposible, de igual manera estaríamos hablando de otra hazaña en toda regla. Países Bajos llegó a cuartos de final en 2022, a semis de la Nations League 2023 y a cuartos de final en la edición de 2025, alcanzó las semis de la Euro 2024 y tuvo un paso tranquilo por eliminatorias para 2026. Si bien es evidente que este equipo sigue siendo uno de los mayores animadores del fútbol de selecciones, al final del día sigue dando la impresión de que le falta un poco más para poder llegar en condiciones de candidato a un mundial. Con este panorama, la naranja mecánica está en condiciones de hacer algo interesante en 2026, aunque no la considero tan fuerte como para no ver chances razonables del lado ecuatoriano. Los demás rivales aquí podrían ser los ya vistos en la llave de octavos del camino anterior, alguno de entre los grupos C y F. Por esta razón, y tomando en consideración que esta vez el primero vendría del grupo F y el segundo del C, considero que la situación sería básicamente la misma, con la salvedad de que ahora el rival más probable por el lado del grupo C sería Marruecos. Luego de haber pasado por semejantes dificultades una detrás de otra, lo más intuitivo para mí es pensar que en este punto el desgaste producto del nivel de los rivales superados, sumado al nivel del rival en esta instancia, no deje lugar a probabilidades realistas de una nueva hazaña. España quedó eliminada prematuramente en octavos en Qatar 2022, fue campeona de la Nations League 2023 y subcampeona en 2025, campeona de la Euro 2024 y se clasificó sin problemas a 2026. Esta trayectoria es suficiente para entender el por qué para tantos esta selección es una de las grandes candidatas al siguiente mundial. Si a esto le añadimos que el recorrido previo de España hasta la semifinal sería menos exigente que el de Ecuador, entonces creo que lamentablemente ya no hay chances notables para la tricolor. Siguiendo la misma lógica del recorrido anterior, simplemente notamos a los posibles rivales. Como vimos, los posibles resultados para Ecuador en el siguiente mundial son muy variados, siendo esto consecuencia del nivel de la tricolor, de sus rivales de grupo y de los rivales que tocarían en la fase eliminatoria. Es así que considero que el resultado mínimo que se puede esperar para Ecuador en el presente 2026 es el de quedar nada más que tercero en su grupo, pues si bien uno considera que al menos el segundo puesto debería estar completamente al alcance de los ecuatorianos, al final del día tampoco sería tan descabellado que sus dos principales rivales los acaben superando, aunque sea por diferencias mínimas. Sin embargo, si del resultado más probable se trata, entonces debemos dar un salto importante, pues yo considero que este sería el de llegar a octavos de final, alcanzando nuevamente su mejor registro en mundiales y solamente cayendo ante rivales de enorme jerarquía. Por último, el mejor resultado mínimamente realista para esta selección yo considero que es, como ya vimos, nada menos que las semifinales, pues si bien casi todos los rivales de Ecuador en la fase eliminatoria serían de un nivel muy elevado, esta selección ha demostrado que tiene con qué hacerles frente, y por tanto en cada uno de esos encuentros existen posibilidades de victoria para la tricolor. Así las cosas, si bien esta selección está en condiciones de alcanzar nuevamente su mejor registro en un mundial, también podría ir mucho más lejos y protagonizar una actuación que quede en el recuerdo de todos los futboleros.